Mientras se acaba el mundo, dejamos de buscar respuestas y comenzamos a hacer las preguntas. En este pequeño rincón de la internet nos ponemos existencialistas y muy densos. Bienvenidos todos a Qué Intenso. Bueno, hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Volvemos después de un largo tiempo igual. Somos poco constantes, pero muy cariñosos y le tenemos mucho empeño a esto que se llama Qué Intenso, un espacio que abrimos con la Ale, que ya la conocen ya, para poder conversar sobre básicamente todo lo que nos pase por dentro y entendamos por fuera. Me puse creativo. Bueno, eso. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Perdón, somos personas creativas pero poco consistentes. Sí, no, así es la vida. Igual, como que el programa nació de esta idea también de conversar pero sin autoexplotarnos. Claro, fluir. Sí, pues sí, ¿para qué vamos a andar presionándonos si ya la vida está re complicada, está retenso todo? ¿Para qué nos vamos a andar obligando, cierto? Sí, ojalá tengamos como que nuestros seguidores piensen lo mismo. Los amamos. Bueno, la última vez que estuvimos juntos conversamos con la Ale, con la Alejandra, que nos contó un poco su experiencia de cómo una situación que vivió con su mamá le ayudó un poco a aprender a seguir su instinto, su propia forma de ver el mundo, ¿no? Claro, sí, pues instinto, o sea, claro, como que logró verse un poco más allá de lo que se le decía que tenía que ver un poco. Claro, y enfrentando incluso la opinión y el juicio ajeno de repente de, por ejemplo, dejar un trabajo, dejar una ciudad o dejar quizás las cosas que te costó tanto cosechar, en esto que te dicen que tenés que ir al colegio, a la universidad y seguir un ritmo de vida que igual da miedo dejarlo, pero de repente lo soltáis y las cosas se ven más claras, quizás con menos incertidumbre. Y no pasa nada malo, ¿cacha? Que cuando estaba haciendo promoción a ese capítulo en el Instagram, me puse a buscar, no sé si en Pinterest o en Google, como ciclo de la vida. No sé por qué se me ocurrió como llamarlo así. ¿Ya? O me apareció en Facebook, no estoy segura. Y la cuestión es que existe un ciclo de la vida, o por lo menos lo que aparecía en Google, era como decía que existía un ciclo de la vida y era precisamente de lo que hablábamos, que no, porque esa definición como de ir al colegio, ir a la universidad, bla, 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 nosotros la construimos de forma instintiva para ese capítulo, pero claro, cuando lo busqué en internet, ahí estaba. Podríamos hacer mejor nuestras investigaciones igual. Sí, igual, deberíamos, pero tampoco estábamos tan equivocados, ¿viste? Bueno, y para profundizar un poco más en esta misma línea, porque creemos que es un tema súper amplio y que en realidad cada persona lo vive de forma distinta, en distintas etapas y todo, quisimos hablar con una experta y también una amiga muy querida, muy cercana, que es la Paula Araya, psicóloga y una gran persona también, que nos acompaña hoy día en este capítulo de Qué Intenso. Hola Paula, ¿cómo estáis? Muy bien, pues gracias por la instancia, los dos. Gracias a ti por acompañarnos, sobre todo a esta hora ya que igual los días están intensos. Muy intensos. Sí, pero es que siento como, no sé si les ha pasado, pero que esta semana en particular, estas últimas 2 semanas han estado como cuáticas. Sí, como con... No sé, quizás soy solo yo. No, sé que a mí me pasa, ando como con la vibra media. La montaña rusa. Sí. Como que uno va surfeando nomás. No es como andar bajoneado, pero no es como así que andemos, o al menos yo no estoy así como, no sé, lleno de energía y con ganas de hacer todo, no pasa nada. Aparte que hace frío, así que no. Ay, qué bacán sentirme acompañada en el sentir. Así es. Sí. Ya. Y la Paula nos va a acompañar en este capítulo en particular, porque ya como la semana pasada conversamos a partir de una experiencia personal, cómo es salir un poco de este ciclo de la vida, como había encontrado en internet. Con la Paula, que es psicóloga, la idea es indagar un poco más allá desde precisamente la psicología y su experiencia, para poder como dilucidar de repente desde una experiencia más teórica y formada y también empírica sobre este ciclo y estos cambios, ¿ya? ¿Y por qué básicamente esto? Porque nosotros con el Fabián tenemos una hipótesis, una teoría,
de que existen momentos en la vida en donde uno no se escucha a sí mismo, simplemente sigue la corriente. Y esto, por ejemplo, teníamos el ejemplo de los dos, en que a mí en particular me pasó de que cuando yo era chica, por tema de crianza y medio abandono, era medio muy libre. En general, como que podía tomar mis decisiones como, no sé, pues cotidianas, onda. Yo podía decir como, oye, no quiero ir al colegio hoy día, y me decían como, ya, bueno, ¿cachai? Y porque en general también era responsable, entonces no era como algo malo. Pero ¿qué pasó? Que como a los 17, sí, a los 17 en cuarto medio, empecé a tener como problemas físicos, o sea, de salud como súper extraños. Desarrollé alergias, tuve un par de ataques asmáticos, quedé sorda en algún momento. Y cuando empecé a ir al médico por este tipo de cosas, como que todos los médicos me dijeron como, tienes estrés. Y yo así como, ¿qué? Y efectivamente ese año estaba llevando por primera vez en mi vida, entre comillas, estaba tomando decisiones a partir de cosas que yo no estaba segura si quería. Por ejemplo, estaba muy estresada por la PSU, porque tenía que entrar a cierta universidad. Y eso me generó como ese serio problema. De hecho, yo di la PSU y se me pasó todo. Y de ahí no volvió hasta mucho tiempo después, cuando volví a como tener este peso como de afuera. Y eso me hizo darme cuenta de que de repente en volada igual habían como... Bueno, ahí entendí como las cargas del exterior o como el hecho de tener que interactuar con tu ambiente y con el sistema, que para mí fue algo súper iluminador a la vez y también fue trágico, pues sí, la pasé mal ese año. Fue raro. Es que sí, aparte que el tema PSU en general es un tema de como una especie de mini trauma que creo que todos vivimos en su momento. Hay mucha presión ahí, mucha tensión, mucha expectativa. Sí, yo como que siento pena de esa gente que da la PSU como 3 veces, que no, yo no la volvería a dar, ¿no? Sí, pero igual a veces lo que se necesita para poder hacer, no sé, pues si alguien quiere estudiar cierta carrera o quiere estudiar en cierta parte, tenés que dar la PSU. Eso es lo terrible. Pero dar a los 18 años, así como un cuarto medio, creo que es terrible. Así como en ese momento de la vida que te exigen como que tenés que tomar una decisión. No. Pero, ¿cacha que yo estaba pensando, después de que hicimos la pauta y conversamos de esto, me pasó algo, o sea, estaba pensando en que yo en ese momento nunca cuestioné el hecho de tener que dar la PSU. Por ejemplo, ahora sí se cuestiona, ¿cachai? Como... Claro. ¿Por qué tenéis que dar una prueba tan terrible? Y en ese momento no lo cuestionaba y tampoco cuestionaba tener que entrar a la universidad, sino que lo que me hacía peso era que a mí como por familia me obligaban un poco a entrar a cierta universidad, ¿cachai? Claro. Y eso era como mi peso muy grande, como que tenía que lograrlo, pero como que nunca dije como, oye, no quiero dar esta prueba. No, era algo que tenía que hacer y iba a pasar. ¿Cachai? Sí, es que al final es lo que hablábamos de los pasos, los pasos de este ciclo de la vida que te pintan. Y que tampoco, insisto, no es que pensemos que esté mal, así como, así, no sé, en realidad no. Pero el punto es que no es la única forma, quizá. O no, quizá que casarse con esos pasos. O sea, de repente si te demoras un poco más en sacar una carrera, o si te demoras un poco más en, no sé, lograr cierta estabilidad, no está mal tampoco. Entonces, quizás bueno, pero estamos hablando mucho nosotros y queremos conversar con la Pau. Y bueno, desde ahí mismo, con el ejemplo que nos contó la Ale, queríamos preguntarte un poco qué opinas tú o cómo ves el hecho de que de repente uno no está muy consciente y no se escucha a sí mismo. Y pasan cosas incluso de que, como nos contaba la Ale, que te puede llegar a generar malestares físicos. En mi caso, por ejemplo, fueron cuadros quizás de ansiedad. Hay gente que se le manifiesta con alergia, incluso hay muchas formas en que el cuerpo y la mente te están diciendo, oye, este no es el camino. Pero hay gente que también nunca quizás se da cuenta de esos cambios, o sea, de esos avisos, de esas alertas, y termina quizás hasta de forma catastrófica en, no sé, en enfermedades mentales o en enfermedades físicas o qué sé yo. No sé, o de repente no tan catastrófico, pero terminas atrapado en una vida que no sabes si te llena. Claro. Y yo siento que es como uno de los principales males cuando habléis mucho con gente mayor. Sí, como mucha frustración. Lo automático, y después de los 50 están todos separados viviendo de nuevo sus 15 años. Claro. A ver, yo sé como de un poco de lo que estábamos hablando, hice como un pequeño diagrama, como un poco
bien esquemático, bien simple, como para tratar de entender qué es lo que pasa a nivel interno, tal vez a nivel ontológico, con esto de seguir el rebaño, con esta cosa ancestral que tenemos de perpetuar esa unicidad de criterio, te fijas, sin ningún tipo de miramiento. Hay un tema con la obligatoriedad. Cuando la obligatoriedad o esa cosa impuesta, que puede ser ancestral, que puede ser del medio ambiente, que puede ser desde los sistemas familiares, desde los linajes, desde el tema de las responsabilidades o simplemente de cómo te tienes que adaptar al mundo actual, esa obligatoriedad o esa sensación que nos hacen creer de que tenemos una sola forma de poder rendir, porque más enfocado al rendimiento que al ser, provoca un silencio muy importante. Y se silencian dos áreas muy importantes también del ser humano. El ser humano está compuesto desde esta imagen, desde este yo, que contiene muchas partes, ¿no es cierto?, y desde un alma. Cuando se silencia el alma y se silencia el yo porque no tienes opción, te hacen creer que tú no tienes otra oportunidad, no hay otra revelación en ese sentido, tú empiezas a reaccionar. Y la reacción, ¿no es cierto?, no tiene otra cosa que la supervivencia. No hay un análisis de lo que tú estás realmente tratando de solucionar, sino que tú reaccionas porque te hacen creer que si no, no vas a existir, que te vas a morir, que te vas a dejar aplastar. ¿Te fijas? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Que empezó a mirarse desde pequeñas transiciones, desde pequeños movimientos, que son como el efecto mariposa, pequeños aleteos en un lado de un huracán, un tsunami al otro lado del mundo. Empieza a manifestarse la sensación de despertar, del despertar de conciencia. Que varias personas también medios aplacados por este mismo medio que no quiere que esto se revele, que opta mejor por este acondicionamiento que finalmente te permite controlar a la raza humana, que es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Hay una confluencia entre estos despertares aislados, pero que de alguna manera tienen cierta sincronía, y un quiebre que se provoca medioambientalmente, que tiene que ver con esta pandemia, que tiene que ver con el cambio de era, con la forma de cambio del pensamiento, un pensamiento mucho más digital, ¿no es cierto?, más intuitivo, en ese sentido que analógico. Entonces, este quiebre que te saca la alfombra, que te saca la forma de vivir o de sobrevivir que teníamos aprendida, necesariamente te lleva a la introspección. Te lleva a conectarte, ¿no es cierto?, con este ser profundo, que es tu yo, que es cómo me voy a desenvolver en este mundo que todavía ni siquiera se establece, y que te lleva a entender de que además de eso hay un alma. Y ese es el camino, porque te enseña y te muestra de una manera muy relevante y revelante que estás compuesto de una espiritualidad. Y esa es la espiritualidad, para mi gusto, y lo que veo hoy en día es la forma de poder no entrar en contradicción y salir adelante, con una identidad propia. ¿Te fijas que ya no va al individualismo, sino que a este ser único e irrepetible de la nueva era? La mansa respuesta. No, pero lo digo porque creo que abordó lo digo súper en serio, claro, porque creo que se abordaron varios puntos que hemos conversado a lo largo de los capítulos con la Ale en algún momento, quizás desde un punto de vista político, desde un punto de vista humano, o un punto de vista espiritual. Claro, hemos conversado antes un poco de esta como programación, ¿no?, previa, que se establecen con todo lo que se impone, que claro, uno igual es un tema con el que tenemos cuidado también, porque es fácil caer de repente un poco en el le decimos hipismo New Age, como un poco en lo que llega a rozar un poco lo fantasioso, porque igual la línea es súper delgada, ¿no? Sin duda. Pero hay que hacer ese paréntesis al mismo tiempo, cuando tomamos esos puntos de que nosotros vivimos quizás en torno a una imagen o una proyección, finalmente del ego, yo lo entiendo así, o se conocen muchas culturas así, pero no este ego como de que yo quiero todo para mí, o de que solamente yo, sino que es como un subconsciente que es el modo automático del que hablábamos. Y ese subconsciente está programado por toda esta institucionalización de la educación, de las ideologías políticas, de incluso la propia percepción de uno mismo, con las tendencias, las modas, y sobre todo ahora en la etapa digital,
donde todo eso pasa de forma mucho más abstracta, ¿no? Ya no necesitáis tener un dictador encima que te imponga cómo tienen que ser las cosas, cómo son las reglas del neoliberalismo o de la doctrina del shock, no, te lo pueden mostrar en internet y uno mismo elige un poco entregarse a este juego a través de las tecnologías, que pueden ser un muy buen aliado o también una máquina de control súper terrible. Entonces, o sea, igual eso es como, siendo que no me gusta Marx, es como lo que explica Marx de la superestructura, que es esta armatoste que está detrás de nuestras decisiones y que en verdad no nos hace tan libres como consideramos, porque, estoy poniendo el dedo en la cámara, más allá de, como de repente de las tecnologías, yo siento que mucho en la época moderna se le echa la culpa a la tecnología, y no es tanto así, pues la tecnología es una herramienta, si al final el problema está acá, o no el problema, sino que quien lo ejecuta somos nosotros. Y en ese sentido, como volviendo al tema del ego del Fabián, como, porque lo que explicaba el Fabián y lo que explicabas tú, es que existe como una especie como de conciencia, o lo que yo entendí, de la conciencia individual y la conciencia colectiva, y que la conciencia colectiva igual trata un poco desde esta forma media primitiva de hacernos como sobrevivir, entre comillas. O sea, hay un bestseller que dice como de hombres a dioses, de monos a dioses, no me acuerdo. De animales pero a dioses. Que dice como que básicamente el humano evolucionó porque se juntó en manada y lograron construir una historia en común. Entonces es lo que yo entendí que explicabas tú, que es como también nuestra forma de sobrevivir. Pero cuando esto se vuelve, no sé si algo malo, pero algo como que de repente nos genera estos problemas, nos genera estos vacíos, nos genera estos sinsentidos. No sé, en mi caso, y sé que el de muchas otras personas, genera como estas somatizaciones, como ¿dónde se empezó a volcar esta rueda en donde ya no empezamos a sobrevivir, sino que empezamos a generarnos el mismo, como a hacernos daño también? Bueno, ahí parte, esto también es como importante mirar lo que ha estado no solo de ahora, sino que todos los tiempos, y en todos los tiempos de este mundo, tal como creemos conocerlo, han habido estos quiebres para las transformaciones. Siempre, pero que llega a una cosa básica, para mi gusto, que tiene que ver de la lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Fija? Que es hoy día lo que estamos viendo también. La buena noticia es que siempre gana la luz, y ese es el tema en el cual nosotros tenemos que apoyarnos y confiar. Ahora, ¿cómo llegamos a encontrar una respuesta justamente para no enfermar, para no somatizar, para no dañarnos, para no alienarnos, para no vivir en la angustia, para no vivir en el pánico, que es un poco la oscuridad que quiere entregar este quiebre generacional que se está viviendo hoy día en el modo de pandemia? Tenerle miedo a lo que viene, al cambio, tenerle un rechazo, trabajar desde esta sensación de estar fuera, de protegerme permanentemente, de desconfiar del otro. Yo simplemente digo, la posición que sea que uno tome, si creo en algo conspirativo, si creo en algo más espiritual, que yo siento que es un poco más la respuesta, si yo creo en el colectivo, si yo siento que tengo que mirar el sentido de la comunidad, sea cualquiera la postura que tome el ser humano consciente, porque eso se despliega en todo, incluso desde lo sensorio-perceptivo. Hay gente que ha abierto, ¿no es cierto?, canales y portales de activación, muy importantes, sobre todo los niños. Sea cual sea el camino que yo tome, o la salida que tenga para poder abordar este nuevo tiempo, que no me genere una contradicción. Ahí es donde empieza la somatización, cuando yo quiero solucionar algo, pero no tengo una sensación de certeza interior. Esa contradicción, ese ruido, es el que empieza a provocar el malestar, es el que empieza a provocar el daño. ¿Te fijas? Porque en el fondo no tengo la certeza, no tengo la sensación de equilibrio de la postura que quiero tomar en esta época, que es en el fondo una repetición de cómo siempre se han vivido los cambios en el mundo. Wow. Eso incluso uno lo puede ver, chiquillos, como en la época carcelaria, cuando Foucault, por ejemplo, lo veían en Vigilar y Castigar, el panóptico, el tema del control. ¿Te fijas? Nuevamente el ser borrego, el trabajar el derecho a la autonomía en esa época. Yo puedo decir que no, aunque esté siendo obligado a estar contra el paredón. Con mi mente puedo decir que no. Y había ya como un tema de un desarrollo de esta autonomía desde el ser interno, desde el alma.
yo puedo rebelarme sin una postura agresiva, sino que desde una convicción profunda de cuál es mi intención y mi posición en la vida. Y yo siento que eso es lo que se está trabajando hoy día, que es lo que yo vine a hacer. Es decir, el propósito que siento yo que hoy día para esta pandemia es la forma de revertirlo, decir, mi propósito es este, y venzo la oscuridad, el mal, que es el tener el despropósito, caer en la depresión, el pesimismo, el miedo, la agresividad, una rebelión que no tiene un propósito mancomunado, sino que afanes personales de aparición, te fijas, de ego. Yo creo que va más por ahí. Así lo siento yo, por lo menos. Como me recuerda mucho al Renacimiento o la época de la Ilustración luego de la Edad Media. ¿Fijas? Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Yo hoy día estaba un poco mirando el creador de la logoterapia, Viktor Frankl. Estaba como leyendo y estaba conversando con una paciente. Oye, le dije, la matanza, el holocausto fue una cuestión pero tremenda, tremenda. Imagínate el tener que sentir esta sensación de yeto, te fijas, de humillación, de pérdida de identidad. O sea, un pueblo total, te fijas, una comunidad que también le sacan la alfombra, se pierde todo, se pierde el mundo como lo conocías, se pierde la sensación de seguridad, se cambia, se termina con una guerra nuclear en ese sentido. También cambió el mundo. Y que fuera una patada súper, o sea, un pie súper grande, es como... todo tu juego cambió, lo siento, porque nunca se había visto algo hasta este momento. Exacto. Entonces, hoy día estamos viviendo una situación, ¿no es cierto?, también de un cambio drástico, porque así tienen que cambiar los tiempos, que aparece después de una guerra mundial de la segunda, como tuvimos, que es tan tremenda, con tantos 5 millones, 6 millones de personas muertas de una manera, te fijas, terrorífica. Empieza a generarse el tema de derechos humanos de una forma mucho más consciente, del colectivo, de la ampliación de criterios, de la diversidad, claro, de la ingeniería, de la logística. Nace la logística en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que nace hoy día? Eso es lo que tenemos que prepararnos. Claro. ¿Qué es lo que viene en estos nuevos tiempos que tiene que ver siempre con estallidos, que tiene que ver con cambios drásticos para que resuene, para que la gente se mueva, para que se conecte, para que busque adentro? Porque esta vez nos encerraron, no nos pusieron en el gueto, no nos pusieron en el campo de concentración, ¿te fijas? Pero estamos dentro de nuestras casas obligados a mirarnos quiénes somos y para qué estamos, en lo que dejamos, sacándose de desapego porque ya no vuelven esos tiempos. Pero qué bueno. Sí, ¿no? De hecho, de alguna forma, esto, lo que está pasando, el tema de la cuarentena y de la pandemia literalmente mundial, llega un poco a hacer este ejercicio colectivo del que estamos hablando, que es como parar un poco el modo automático del mundo, que también está en modo automático, y creo que muchísima gente, bueno, es lo que uno percibe un poco en no sé, pues a través de los medios, de las redes sociales, qué sé yo, porque estamos todos en nuestras casas, así que mucho más no se puede, pero está esa un poco idea de que la gente está en una parada muy introspectiva, ¿no? Una parada súper revisando un poco el pasado, el presente, las proyecciones a futuro, las prioridades sobre todo. Que creo viviendo la hora también. Claro, o sea, que creo que de alguna forma ha remecido muchísimo ese punto de vista como de qué es lo que me importa realmente o qué es lo que estaba haciendo. Ahora me voy aquí también un poco lo que nos comentaba la Alejandra, que fue nuestra invitada en el capítulo anterior, que ya venía de un ritmo de vida súper intenso y que algo pasó que le hizo parar el modo automático, y tuvo la oportunidad de hacer esa introspección y finalmente seguir más su instinto o seguir un poco lo que tú decías, que era como esta verdadera identidad por sobre o por debajo del ego, por el subconsciente o lo que sea. Al final es como que la pandemia funciona como el remedio para la enfermedad del alma. En vez de estar consumiendo, estando para afuera todo el tiempo, que era el mal que teníamos, pero que ahora nos damos cuenta por un encierro nuevamente obligatorio, porque si no, no te puedes revisar, sigues silenciado si no te obligan de alguna manera, no lo puedes ver porque estás anestesiado. Claro. Estás justamente como dicen ustedes, con un piloto automático. Entonces viene esa necesidad hoy día de revisar internamente y emerge la espiritualidad. Es que
esa es mi pregunta, como justo cuando dijiste emerge la espiritualidad. Claro. Entonces, igual como que se podría medio asumir, o no sé si asumir por completo, pero que para pagar este piloto automático igual es necesario como, no sé si un golpe, pero un hecho como coyuntural. Porque en algún momento igual nos planteamos la teoría, entre comillas, cuando conversábamos como sobre la continuidad del programa, sobre que de repente quizás habían algunos casos en donde no venía este despertar, entre comillas, o esta conciencia no venía desde un algo malo, sino un suceso como fuerte ni nada por el estilo, de repente podía ser natural. Pero tú mencionas que de repente que lo común y que se repite como en sociedad y también a nivel personal es como que haya un golpe, entre comillas. Claro. O un balde de agua fría, no tiende a pasar como... No, porque si pensamos en esto, Ale, ¿por qué nos llega esto? Porque la sociedad está hecha de personas. Y en esto que decía antes, como esta lucha de la luz y la oscuridad, donde hoy día se están viendo claramente quiénes son los malignos y quiénes no. Y después van a salir con más claridad aún. Es un tema de que nuestra sociedad está compuesta, y como estábamos, mucho más ralentizado, más silenciado, principalmente viviendo desde el ego, desde ese ego vanidad, desde ese ego neurótico, ese ego que quiere controlar, que quiere predecir, que planifica todo, que no le da un sentido a lo espontáneo, a lo que aparece, a la conexión con la naturaleza, sentirse que nosotros estamos desde afuera contemplando y manipulando. Entonces, es un castigo, porque estábamos súper mal, estamos tratando de pensar fuera del mundo. Entonces, esto no es nuevo, chiquillo, esto es ancestral. Yo cuando decía al inicio que es ancestral es porque me refiero a que esto no viene de pueblo originario. Ellos lo tienen súper clarito. Tienen súper clarito esto, pero transitan en la humildad. Entonces, ¿la sociedad qué hace? Sí, están buscando dominar. Quiero hacer ahí una pausa porque tocaste un punto re importante, re interesante, y como si estuviésemos en la radio tengo que hacer una pausa porque Zoom me va a cortar la conversación porque no sé, creo que porque no es premium, no sé. Así que vamos a hacer como que vamos a comerciales y volvemos lo llamando el link de nuevo, ¿ya? Porque si no se nos va a cortar la conversación. Perfecto. Pero mantengamos la idea. Vamos a comercial. ¿Qué estábamos conversando? Eso, vamos a comercial. Vamos a comerciales, vamos a poner una cancioncita y seguimos, ¿ya? Así es. Ya. A besito. En el espacio independiente escuchas a Seba Molina con Temperatura Cero. Sigues en Qué Intenso. Sin descansar, subo esta máquina de nuevo. Programación, temperatura cero. Incinerar un laberinto hecho de miedo. La realidad se esfuma entre mis dedos. Voy sin pensar, no sé qué hacer. Quiero escapar de este papel. Voy sin pensar, no sé qué hacer. Quiero escapar de este papel.
que vuelan por el cerro reemplazan las estrellas desde el cielo. Voy sin pensar, no sé qué hacer. Quiero escapar de este papel. Voy sin pensar, no sé qué hacer. Para endulzar la piel, voy a fumar la hiel. Temperatura cero sube a 100. Oh. Uh, 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 Puedes escuchar toda la magia de Sebastián Molina en Spotify y seguirlo en sus redes sociales como Seba Molina Music. Para endulzar la piel, voy a fumar la hiel. Temperatura cero sube a 100. Volvimos de nuestra pausa comercial. No tenemos pausa comercial, se nos acaba la sesión de Zoom. Pero no importa, igual le ponemos una cancioncita, un algo. Quedamos conversando respecto a que no vivir en el modo automático, por decirlo de alguna forma, igual es algo que se había planteado a ciertas partes y entre ellos los pueblos originarios. No sé si, Paula, quisieras continuar como con la idea o... No, igual continúa, por favor. Yo creo que ahí hay que hacer como el rescate, chicos, porque dentro de los pueblos originarios que hay muchísimos. Yo creo que intuitivamente ni siquiera voy a mencionar algunos para que la gente también creo que tiene que tener como una necesidad de buscarlo, porque ni siquiera saben que están algunos. Te fijas, buscar pueblos originarios, cosmovisiones. Y por otro lado, hay gente que le salta sola como cuando uno hace pueblos originarios. Por ejemplo, a mí me salta solo pensar en mapuches, pero porque yo soy del sur, mi familia es de allá, yo también como tengo orígenes mapuches, como medios desracializados igual por temas de familia, pero hay gente que no sé, pues para el norte, cuando decimos el pueblo originario, me acuerdo que al Fabián siempre le saltaban los aymaras. Los aymaras. Perdón. Tierra del Fuego, y también en todo lo que ahora viene como el momento de nuestra cultura latinoamericana, ¿te fijas? Pueblos andinos, buscar en los orígenes de Perú, Bolivia. Hay maestría ahí, po. Entonces, como eso les decía, como cosmovisiones, donde se mostraba, ¿no es cierto?, cómo poder salir adelante, ¿no es cierto?, desde los cambios generacionales, los cambios de era. Claro. En la conexión con la naturaleza, en el desarrollo de la espiritualidad y en lo cotidiano con el manejo de los rituales. Claro. Que es lo que hoy día está haciendo mucho la gente, que al final, para poder estar en este espacio, ¿qué te va a poder anquilosar? ¿Qué te genera esa pertenencia a la ritualística? Ritualizar la vida. Y esto, claro, hoy día está hasta de moda. Claro. Pero esto ha sido desde siempre. Yo te puedo sanar con la palabra, con una muestra de amor, entregándote alguna hierba, ¿te fijas? En una conexión de la meditación, de la contemplación con la naturaleza, no en la naturaleza, no estoy siendo algo fuera, sino que estoy dentro, pertenezco, por lo tanto el respeto hacia la madre tierra, ¿te fijas? Entonces hoy día se vuelve, pero esto no es nuestro. Quiero hacer ahí un paréntesis, justamente porque
Bueno, contextualizando un poco, justamente es interesante lo que dice la Paula respecto a que estaba como de moda, que me parece que es una buena tendencia, independiente de que uno lo vea más quizá por las redes sociales, lo que sea, me parece que es una buena tendencia, porque tiene que ver con una inquietud de que quizá, sobre todo quizás las nuevas generaciones, pero creo que también no tiene que ver con un tema de edad, pero quizá con el contexto medio digitalizado que tenemos y todo, en que justamente nos queremos empezar a mirar para adentro. Y yo hice un poco ese ejercicio, de hecho por eso mismo con la ley hemos estado como un poco en ese plan con todo este espacio de conversación y nuestra propia conversación personal y todo, y nuestras propias vidas también por separado. La idea un poco de que el mundo tomó un camino, sobre todo el mundo occidental, tomó un camino muy apegado a esto de querer identificarse con las creencias, con la ideología, querer identificarse quizá con, no sé, con tu forma de ser, con las modas, con la música que uno escucha, desde lo más, quizá lo más superficial, lo más profundo, uno está constantemente buscando identificarse. Y esa identificación muchas veces es el reflejo y la proyección del propio ego. Y como estamos en este modo de máquina automática, se nos olvida el lado espiritual, el lado de la introspección, que los orientales, por ejemplo, lo tienen súper, no sé si desarrollado, pero algo con lo que ellos tienen un poco desde que nacen, ¿no? Les explican que eso es parte de su integridad humana. Eso se ha ido perdiendo mucho con la forma de vivir occidental que tenemos. Y cuando uno revisa para atrás en las culturas originarias, no solamente aquí en América, sino que básicamente todo el mundo, desde las más antiguas, las hinduistas, las que van más para atrás, todos van van juntas con la idea, uno, de cuidar la naturaleza, porque somos parte de nosotros de la naturaleza, y que es lo que tú conversabas, de que el humano un poco se abstrae o se separa, se disocia de lo que es el orden natural de las cosas, y eso mismo también nos desnaturaliza. Y el sistema actual que tenemos, que es el capitalismo, que ha ido evolucionando un poco desde esta concepción del ego colectivo, por entenderlo de alguna forma, nos va separando de ese enfoque de entender la vida, de esa forma de percibir la realidad, que es la espiritual o la introspectiva. Y logró que se volviera un poco hasta dentro de lo absurdo. O sea, ahora se está entendiendo y se está masificando, se está conversando, se abre el debate el tema de buscar la espiritualidad. Pero si nos acordamos de 10, 20 años atrás, era hasta un chiste, pues había gente que se lo tomaba, que se burlaba un poco, o que no se lo tomaba en serio, o que lo asociaba a esta caricaturización hollywoodense, encontrar el Zen y el Nirvana, que todas esas palabras y conceptos existen en la vida real, pero son mucho más profundos y son mucho más complejos, o no sé si complejos, pero no tienen tanto esta búsqueda exitista de ser iluminado, sino que más de ser solamente. Y eso quería... Igual yo siento que ahora sigue ocurriendo harto eso. De hecho, al Fabián le contaba hace un poco de tiempo, la última vez que hablamos creo, como por ejemplo lo que ha pasado con prácticas como es la astrología, que hoy en día está súper, o sea, ya hay una corriente como fue la astrología, pero hay mucha gente que se burla y rebaja mucho ese tipo de, no sé si llamarlo arte, mancia, como estudio. Y yo como que digo, como, hoy si supieran que, no sé, la estrella que compartieron hace un par de semanas todos por Instagram en apoyo al pueblo mapuche es Venus, y que la mayoría de los pueblos hace un estudio del cielo, y que, no sé, pues incluso para el eclipse que hubo hace poco, muchas comunidades hicieron guillatunes para saber qué les traía el eclipse. Y eso habla como lo que decía Fabián, como, y lo que decías tú, como netamente de esta cosmovisión que yo siento que entre el capitalismo y el patriarcado nos arruinaron todo, porque nos hicieron disociar y jerarquizar un montón de cosas. Y en eso yo quiero hacerte una pregunta, porque, estuvimos y hemos estado todos en algún momento disociados o alienados, más bien dicho. Pero igual en algún momento hubieron personas en particular que lograron salirse de esta rueda y que como que
comienzan a tomar decisiones basadas en la conciencia y muchas de esas personas se convierten como líderes, otros simplemente lo comienzan a hacer desde su día a día. ¿Por qué pasa esto? ¿Cachai? Como ¿por qué hay gente que sí puede hacer ese plus ese clic tan rápido viviendo en la misma sociedad? Porque mucha gente como que no tampoco sale de la sociedad, simplemente que toma lo que tiene y hace clic, y el resto no, porque igual para el 18 de octubre todos tuvimos, por ejemplo, que hacer una catarsis. Sí, pues como que cuando salías a la calle y estabas enojado, tuviste que entender por qué estabas enojado, y eso costó harto igual en algunos casos. Pero en otros fue como instintivo. Por ejemplo, las cabras chicas que salieron a romper el metro y que empezaron todo esto y que dijeron como esto está mal, todo este maldito sistema está mal. Preguntas así como ¿por qué en algunas personas se da como espontáneamente y en otros tiene que aparecer un detonante que trabaje algo como más masivo de repente, como un despertar más colectivo? Claro, como que quizá qué factores influyen en esas diferencias, en la forma en que uno toma conciencia de su acción o de sus ideas o de todo lo que hemos conversado. Mira, hay un tema muy importante también respecto a los aprendizajes que tú tienes circundantes. Estar con una disposición interna, ¿no es cierto?, de apertura, tiene que ver con un desarrollo, y ahí viene como la parte psicológica también del niño, de las estructuras de niño. Yo te diría hasta los 7 años, que es un poco donde se forma esta raíz, la raíz del árbol, donde la presencia de los valores es clave. La presencia, ¿no es cierto?, de los cuidados, de evitar estos abandonos, para que la persona pueda estar conectada con su raíz, para que tenga un sentido de vida, te permite estar con confianza en el mundo. Entonces te hace menos mental, te hace menos controlador, porque te sabes amado, te sabes protegido, tienes tu clan, recibes el linaje. Por eso la importancia de esta familia, en ese sentido de cuidando los niños, cuidando lo que viene, que hoy día se está tomando harta conciencia, porque eso provoca el despertar intuitivo. Porque si ya estoy cuidado, ya estoy protegido, me siento amado, mi linaje me es entregado, entonces despierto a los sentidos. Y despertar a los sentidos es transitar en las dimensiones, ser clarividente. Muchos niños me pasa que lo tienen, con una cosa así, pero tan inocente, tan obvia, que va con la humildad que te hace ser además encantador y sanador. ¿Se fija? En cambio, la mayoría ha tenido problemas en la infancia, hay un tema de abandono, hay abuso que hoy día está saliendo a la luz, menos mal, te fija, para ser implacable con ese tema, porque efectivamente las raíces se dan en la primera infancia. Es ahí donde uno tiene el especial cuidado, ¿no es cierto?, de sostener estas vidas que sí están conectadas con la naturaleza, porque un niño está conectado con la naturaleza. Sienten que son lo mismo, hay una simbiosis natural. No se yo estaba separan. como colocando, no se separa, no se escinde, que es un término como más psicológico. Yo estaba antes colocando, hice como otro diagrama, pero chiquitito, entendiendo de dónde emerge un poco esta espiritualidad que hoy día está tan en la palestra, se está hablando, que es súper importante, corporeizar la espiritualidad. Bien interesante esa paradoja. Bueno, ¿de dónde viene este tema del hombre, de no verla, de no incorporarla? Para mi gusto, de la pulsión ancestral de la muerte. El hombre siempre le ha temido a la muerte. Temor entendiendo lo que no conozco, lo que no puedo controlar, lo que no puedo predecir. Entonces el hombre, desde el ego, desde su control, desde su fuerza, siempre ha luchado por ser inmortal. Siempre. De seguir viviendo, para seguir controlando, para seguir mostrando su poder, que es la mayor manifestación del ego. Ahí es donde se produce la desconexión con la naturaleza. Porque dejas de enraizarte con la madre que te sostiene, sino que tú eres inmortal. No aceptas la condición de la muerte como una transición, como un cambio, como un recambio. Entonces, ¿qué es lo que viene en esta pandemia que nos colocó de frente la muerte?
que los pueblos orientales lo tienen clarito. No tienen un tema con esta muerte física, porque finalmente el abandono de la materia, del cuerpo, para una liberación. Aquí nosotros tenemos el apego y por eso se provocó también el pánico. Y que fue el detonante para provocar un cambio colectivo, si no tampoco se da. Pero para mi gusto el tema principal acá de la desconexión de la naturaleza y todo es porque el hombre se cree inmortal, lucha por ser inmortal. Cuático, estoy on fire porque en algún momento de mi vida me planteé que el sentido de la vida era como dejar huellas más allá de tu muerte. Claro. Oh, Sí, soy el de hecho, único sano del sistema. es que Cambio de la naturaleza, todo tiene un sentido, un curso no planificado. Te fijas, la muerte literalmente es parte de la vida. sí, Así es. Sí. y Es súper simple. Y es como, o al menos a mí me parece súper curioso porque cuando uno empieza a entender cómo funciona este tema del ego, porque creo que todo el mundo nos hablan del ego desde que somos chicos, pero creo que nunca nos llegamos a entender, o al menos no todos, llegamos a entender cómo funciona el tema del ego o qué es específicamente el ego. Porque igual está súper caricaturizado. Y me pasa que siento que cuando uno dice el único que genera los conflictos en la mente de uno es uno mismo, o sea, obviamente hay un montón de factores ajenos, externos, que desde tu propia historia y tu contexto familiar y todo, que determinan igual cómo te va en la vida, pero el cómo quizá enfrentáis todas estas cosas, o cómo mismo enfrentáis la muerte, cómo enfrentas la muerte del ego, no sé si la muerte física necesariamente, sino como el hecho de tener o no la razón, de defender tu ideología o tus creencias a muerte, que tampoco está mal tener convicciones, pero quizás no abrirse al debate o a la conversación, quizás entender otro punto de vista, sin querer tampoco sonar condescendiente ni ultra hippie ni nada, sino que a lo que quiero llegar es que justamente esa identificación con lo que uno cree ser o con lo que uno le pintan que debería ser, es la que genera los conflictos internos y que detonan muchas veces las depresiones, los cuadros de ansiedad, las crisis de pánico y todos estos temas que se están también tan en moda, así como también el tema de la espiritualidad está empezando a surgir en la conversación pública o en la conversación cotidiana. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales también, que se nos está mandando que básicamente todo el mundo vive empastillado, vive con problemas por este ritmo acelerado de la vida, y me parece curioso que justamente esa idea de temerle a la muerte o de escapar siempre a la muerte también ha sido el detonante, desde un punto de vista más abstracto, ha sido el detonante de casi todos los conflictos de la historia de la humanidad. O sea, querer dominar, querer tener la razón, querer defender un estilo de vida, una forma de entender la vida, es porque el ego no quiere morir. O sea, yo me identifico con esta persona que yo veo o que digo ser, que soy hijo, que soy estudiante, que soy amigo, que soy hombre, que soy tal, me voy identificando con los roles que se me entregan, que también se aborda, por ejemplo, desde el campo de la sociología o del estudio de la comunicación. También se habla eso de cómo los contextos que te imponen la sociedad, que te imponen, tu contexto familiar, etcétera, también definen mucho tu personalidad, definen tu forma de ver el mundo y la forma en que reaccionas ante esa forma de ver el mundo. Y por eso se han generado guerras, o sea, por la forma en que yo entiendo o quiero ver las cosas, o cómo quiero establecer los sistemas, como hubo las religiones, qué sé yo. Básicamente, cuando uno dice no hay que discutir ni de política, ni de religión, ni de fútbol en la mesa, uno lo que está diciendo ahí es no hay que discutir de la forma en que yo veo el mundo, de la forma en que yo interpreto las cosas. Porque cuando me dicen que no, me están negando mi derecho ficticio a tener la razón, y eso mata al ego. El ego se siente amenazado por eso. Y no cuando hablo de ego, porque también creo que, y lo conversamos también con Lale, quizá ver a este ego o a esta identificación con la mente como algo necesariamente negativo. A mí me pasa personalmente que no creo que tenga que ser algo necesariamente negativo, sino que aprender a tomarlo como una herramienta, quizá. Porque el raciocinio y la mente también nos ayudan también a tomar decisiones o a prevenir peligros, etcétera, a sobrevivir el día a día, básicamente. Pero estar consciente de esa herramienta a que uno se transforme, se identifique con la mente o con la herramienta, es como creer que uno es los brazos o las piernas
No, Exacto. la mente es parte de todo este componente humano que es el ser. Y todo eso. Me alargué mucho, pero creo que planteé todos los puntos que quería plantear. Lo siento. Ale, te cedo la palabra. Está súper profundo este programa. Nos fuimos en bola. Pero si el programa se llama intenso, pues tenemos que ser fieles a la propuesta. Sí, sí, tenso. Me gusta. Igual yo había estado peleando caleta por bajar todo esto a la cotidianidad, pero hay de repente como discusiones que cuestan un poco más y que también como si uno las interioriza o estoy como tratando de aprehenderlas más como para poder bajarla a la cotidianidad. Y en eso tenía una pregunta, porque el ego es algo parte de nosotros. De hecho, el yoga incluso como que ¿cuál es la palabra? Como ubica el ego en el cuerpo, en el estómago, como en ese chakra. Y por lo tanto es algo bueno. De hecho, en ese chakra es como la fuerza que nos permite vivir, nos permite como lograr objetivos. Y que claro, en este contexto, como yo le echo mucho la culpa al capitalismo, está desatado. Pero ahora que ya sabemos que lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en pandemia, entre comillas, despertar o sacudón, también se ha vivido en otros lados, o sea, en otras partes de la historia. ¿Cómo se va manteniendo el equilibrio como para que este ego no se vuelva a desatar o para que la mente no genere esta neurosis o como, porque la gente de repente logra encontrar momentos de conciencia, pero se van perdiendo también? ¿Cómo uno se mantiene en ese equilibrio? Claro, porque, perdón, antes perdón, Paula, que quería justo igual aclarar que yo creo que es súper difícil vivir en el presente o en tratar de estar como consciente constantemente. No es tarea fácil, o sea, al menos cuando salís como de ese modo automático del que hemos estado hablando, es re complicado, pues sí, por eso, no sé, de hecho hay disciplinas que se dedican a este tema, como de tratar de o sea, no apagar la mente, sino que calmarlo un poco, escucharse a sí mismo, etcétera. Entonces, como plantear aquí que acá nadie es iluminado ni nada, porque de repente uno puede sonar así cuando habla de estos temas, pero es una tarea re complicada y que requiere una constancia personal. De repente uno no quiere ni, o al menos a mí me pasa que de repente no es algo que hay días que me cuesta muchísimo, hay días que no me siento más inspirado, no sé, pero creo que eso depende de cada uno igual. Ojo que sí, es súper difícil, es cosa de intentarlo para darte cuenta que es súper difícil mantenerlo. Pero ojo que no todo depende de, o sea, yo soy fiel creyente que no todo depende de como que yo lo intente mucho. Hay realidades materiales que no te permiten eso. Y lo he mencionado creo que en los últimos 3 capítulos. Cuando tú tienes que pensar en qué comer, es súper difícil que estés pensando en el presente, ¿cachai? Por ejemplo, lo que pasó hoy día mismo, que mucha gente fue al mall chino a comprar cosas para sus negocios, exponiéndose a una pandemia mundial, exponiéndose a un virus que es el más contagioso que hemos visto en los últimos tiempos, sabiendo que los casos no han bajado nada. Entonces, ¿pero por qué fueron? Ahí como que mucha gente los trató de inconsciente y no sé qué, pero esas personas tienen que comer, tienen que alimentar a sus hijos, a sus familias, ¿cachai? Entonces, ojo que de repente la carga de esto se vuelve muy personal. Y también vivimos en una colectividad, ya hablamos de esto, vivimos en una estructura. Entonces, de repente como que hay que tener mucho cuidado con cómo se plantea esta conciencia. Claro, o sea, al final no es como culpa de nadie no ponerse a preguntarse, o sea, no plantearse estas preguntas o hacerse estos cuestionamientos, porque de partida hay que decirlo, y lo hemos dicho un montón de veces igual con Lale, que somos básicamente como personas privilegiadas que tienen acceso a conocimiento, a cierta información que no están en todas partes. O sea, con internet sí, o sea, con internet puedes como informarte de todo esto y muchísimo más, pero al menos yo no me hubiese hecho las preguntas si no hubiese tenido la oportunidad quizás de estudiar o de no sé, de hablar con gente que se dedica a hablar de estas cosas, o que estudia este tema de disciplinas como la sociología, la psicología, etcétera, y todas las IAs que hay en la universidad.
¿Por qué es importante recalcarlo? Porque justamente, como dijo Lale, hay que estar consciente que vivimos en una colectividad, esa colectividad tiene una estructura y que esa estructura tiene un orden jerárquico básicamente de gente privilegiada y gente que tiene que estar constantemente sobreviviendo, que no vive, tiene que sobrevivir. Y esa sobrevivencia o supervivencia en este contexto de pandemia y apocalipsis básicamente, o sea, no tienen por qué hacerse esta pregunta, y si tienen la necesidad de putear al gobierno o putear a la gente con plata, por lo que tienen todo el derecho a hacerlo, porque les toca re difícil. Entonces, eso, para hacer la aclaración en la conversación. Y después ese paréntesis como de media hora para don Pablo. Oye, son necesarias esas declaraciones. Que si no te caemos como en esta tendencia de neohipismo, como esa gente dice, ay, vibra alto. Ya, sí, voy a vibrar alto. No tengo pero la si tengo la realidad material que me lo permita. Sí, pues no, viaja por lo menos estático, como... así, relájate. Vive la hora. Sí, o por lo menos el apoyo que también me lo permita, así también de repente como estar acompañado, no sé, como cambia muchas cosas. Como que es súper difícil al final. Sí. Hay que sentir sin juzgar tanto, pues. Yo creo que va más por ahí. Ahí uno no se pierde. Oye, Se conecta. ¿Cómo en la práctica pasa ya como esto no juzgar? Sintiendo. Y la sensación viene justamente desde la corporalidad, desde las emociones, desde el estar en presencia. Y eso no es que anule a la mente, tomando como la pregunta cómo se logra el equilibrio y qué es el ego. Estar en presencia es trabajar eso, de si estoy sintiendo algo, estoy enojada, mirarlo, tomarlo, estar ahí antes de estar pensando en el qué voy a hacer con esto, o le voy a bajar el nivel, nuevamente esa desconexión o ese pasado por sedazo mental. ¿Te fijas? Que te desconecta otra vez, que te hace querer controlar otra vez este endiosamiento, ¿no es cierto?, a la mente, esta sensación de tener que trabajar para lograr ese poder. ¿Qué es el ego? Eso es lo que uno tiene que hoy día trabajar, el estar en presencia. Y estar en presencia es estar en todos los sentidos. ¿Qué es lo que viven los niños, lo que decía, lo que están en los animales? Claro, sí. Las plantas. Que hoy día uno puede estar contemplando y está en presencia. De ahí viene toda esta cosa de yoga, de la meditación, que es muy importante hoy día también. Trabajar el entrenamiento en la presencia. ¿Te fijas? Mirar este cuerpo como tu traje de astronauta que te permite transitar en esta dimensión y que tengo que cuidarlo porque no hay otro. Te hace privilegiar realmente lo que es importante. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces, ahí tomando esa pregunta de qué es el ego es una parcialidad. Es una cosa, es un aspecto parcial y por lo tanto limitado de tu ser auténtico. El ser auténtico es toda la magnitud de la persona, del ser humano. Y el ser auténtico trabaja justamente en esto de estar en presencia, de no querer controlar porque no lo necesita, porque es creativo. Que no necesita rutinas, como el ego, que quiere saber qué va a pasar mañana y que no le gusta que haya cambio porque es terrible. De ahí vienen las neurosis, de ahí vienen las ansiedades, las depresiones, porque las cosas no salen como yo las hice, como yo las intencioné. Ese es el aspecto del ego, más que lo que tal vez las personas pueden tomar como la vanidad. ¿Te fijas que tiende a confundirse, ser egocéntrico? No, el ego es un aspecto parcial del ser auténtico. El ser auténtico toma el ego para trascender también, para darte cuenta en qué tú estás pisando, cuál es el aspecto que tienes que evolucionar. Entonces al final es un radar el ego. Un radar como de cambio, de evolución, ¿sí? Pues de aprendizaje consciente, no de nueva rutina. Que es como ese instinto de saber que estás haciendo las cosas bien, aunque no sea necesariamente lo que se supone que te dijeron que tenés que hacer. Sí. Como el awareness, como tener estos insights, este despertar, darse cuenta, estar acá. El ego, que como generalmente va a aspecto parcial, logra que te puedas equivocar, que lo pases mal. Y ahí la persona, ¡pum!, porque volvemos a lo que estábamos hablando al inicio,
desde esta sensación de frustración, es que yo puedo recién aprender porque me bajan, pues me hacen, no sé, es que no eres importante, no eres inmortal, necesitas de los demás. No todo es mental, no todo lo puedes predecir. Y yo digo, qué bueno. Si no, esto sería el día de la marmota, imagínense. Igual, parecen, pero depende de uno. Oye, tengo una pregunta. Oye, que me acordé como de esto de tomar, del ego, cómo tomar decisiones. Y pensando, asociándolo a que en el yoga, por lo menos el ego lo ubican en el estómago. Y me acuerdo de esta frase. ¿Ah? Es una mente el estómago. Sí, pues es una mente emocional. Claro. De tomar decisiones desde la guata, que era algo que se tomaba mucho como desde los empresarios. Y como que me quedó dando vuelta de sistema capitalista que nos permite esto, sistema que puso el ego por sobre otras partes del ser, como mencionabais, y que viene como a tomar estas decisiones desde la guata, a hacerlo todo desde la guata. ¿Y por qué? No sé si esto es como ya muy volado, pero ¿por qué? Ya estamos acá, ya cruzamos esas lineales, no importa, ya la cruzamos. Muy tarde. Es que, claro, ya abrieron este portal filo. ¿Por qué eso entra en conflicto con la mente? ¿Por qué esta guata o este estómago emocional, al tomar la delantera, genera como respuestas en muchos casos, problemas de ansiedad, que es como dejar volar la mente así al futuro de forma descontrolada, o depresión que va hacia el pasado? Como, ¿por qué hace como como que chocan esos dos aspectos y te genera como estos malestares raros? Las contradicciones, lo que hablaba en un momento. Pero piénsalo tú misma, Poale, si tú tienes la respuesta. Ay, no lo sé. O sea, es que para mí va con el desequilibrio. ¿Ah? Por supuesto, desde la guata, ¿qué le sale? O sea, no, mi estómago no quiere hacer esto, pero va como desde el desequilibrio de nuestras propias partes. Exactamente. De esa entropía tan necesaria, ese desorden del caos, desde la incoherencia, la paradoja. Quizá, o sea, como para plantear una idea, es como esa necesidad de la mente de ordenar el caos, ¿no? Por supuesto. Como esa urgencia y es lo que el sistema capitalista neoliberal también quiere hacernos. No dejarlo hacer el caos. Los rebaños otra vez. Sí, pues. Y es lo que nos vamos a permitir. Y al final, porque creo que hay dos formas de ver esa idea como de ordenar o no ordenar el caos. Está como la idea de, no sé, pues si ya te vayas en la bola, ay, ya no sé qué te fumaste para irte, no sé, pues en esos rollos conversando. Porque claro, si lo dimensionáis, es la bola, pues súper intenso todo el tema de imaginar que, no sé, puedo pensar en el mismo universo, cómo se compone, o sea, que o el tiempo-espacio, y cuando uno se va en esos rollos que la misma ciencia intenta responder de repente, que no sé por qué de repente como que se separa tanto de la conversación cotidiana, esto como de reconocernos pequeños y poco, o sea, no poca cosa, pero me refiero como no tan importantes para tener que centrar toda nuestra percepción de la realidad en torno a lo que entendemos como ser humano, porque básicamente hacemos eso, o sea, la humanidad vive en torno a sí misma, en este humanocentrismo, y que es lo que hace que también nos separemos, como dijimos en algún momento, de la naturaleza, de todo el caos, básicamente, lo que volviendo a la idea del que estábamos conversando. Negar ese caos es negar la naturaleza, es negar que somos parte de todo, y que al mismo tiempo no somos nada, y que por más cliché que suenen todos esos conceptos, porque están hechos clichés, están caricaturizados también, para bien o para mal, no sé, pero es súper cierto, no deja de ser real, o no sé si real, pero no deja de ser algo que está ahí, algo que no nos podemos dejar de preguntar y que probablemente nunca vamos a poder responder.
Y que tampoco yo creo que hay necesidad de responder, porque ¿para qué? Si uno tiene 80 años, tampoco son tanto, uno vive como a lo mejor de los casos 80 años y no es tanto, entonces ¿para qué voy a tratar de responder algo que sabéis que no voy a poder responder? Y tampoco es la parada así como, oye, vive presente y no sé, porque también, ya lo dijimos antes, es muy fácil pasarse a esa percepción, ¿no? De la conversación como simplista, como superficial, como de que ya no me importa nada. Pero es que de repente, y me lo digo yo mismo así como me lo planteo de repente, somos nosotros los que le damos el poder a las cosas y a las conversaciones, y es cuando se habla un poco del poder de la palabra o qué sé yo, porque es real, pues, o sea, el dinero, la gente que tiene poder, los políticos, son ellos, tienen todo ese poder porque nosotros se lo estamos dando a través del voto, lo que queráis, de todo este sistema ya que está orquestado previamente, pero igual nos convencemos de que esto tiene todo ese valor inconmensurable, que es como, no sé, de la cantidad de dinero que tenga es equivalente a la cantidad de libertad que voy a tener para vivir en el mundo real, que no sé qué tan real es tampoco, porque ya está el tema de la Matrix y no, nos vamos por un tubo cósmico. Cierra esa puerta. Pero sí, es re complejo y al mismo tiempo es súper sencillo porque está ahí, es básicamente hablar de la vida misma. Entonces, y uno puede estar horas y horas y horas conversando todas estas cuestiones, pues al final nadie tiene la respuesta ni la razón. Pero creo, como ya hemos dicho antes, que por alguna razón esto está agarrando un vuelo bien re interesante, una actualización quizá como en el mundo digital, que la gente está buscando un poco reencontrarse con estos temas, con este yo interior, con este interior subconsciente. Hay mucha gente buscando en internet cómo tener sueños lúcidos, hay gente que está buscando cómo aprender a meditar, y está todo en YouTube, entonces también están esos portales digitales que pueden ser peligrosos, pero también muy buenas herramientas. Y creo que tiene que ver con todo lo que hemos conversado hasta ahora, con el contexto de pandemia, con la facilidad de comunicación, de que esté toda la información a la mano. Pero igual no me deja de parecer súper loco el hecho de que, no sé, literalmente estemos viendo una pandemia mundial, por ejemplo, o que se estén cayendo, derrumbando los sistemas políticos, que ya nadie crea en nada, que hayan tantas insurrecciones sociales en todos lados. Estamos en el caos, pues estamos viviendo el caos y lo estamos viendo de frente y duele caleta. A unos más que otros, sobre todo. Yo lo digo desde la comunidad de mi casa, ¿cachai? Pero está re fuerte la cosa. Pero eso es lo entretenido igual. Y horrible. O sea, no sé si lo entretenido, pero el laque. Sí, pues es que sí, pues es lo que nos tiene acá. O sea, viviéndola, conversándola, pensándola. Depende de donde estés parado también. ¿Y Paula? Por ejemplo, como consejo para bajar un poco esto a una persona que, no sé, no ha tenido el tiempo de ocio ni los privilegios que hemos tenido nosotros tres, yo creo, para poder llegar a estas conclusiones, para poder darse el tiempo de investigar, pensar, o que de repente hemos tenido como la suerte de habernos encontrado con personas que también nos han abierto estas puertas de cuestionamientos al fin de cuentas, porque mucho de esto viene básicamente a hacerse la pregunta. Cuando no está tan presente esa oportunidad, ¿cómo, no sé, tú recomendarías o desde lo que has visto, cómo podrías como decir, cómo recomendarías entregar este tipo de mensajes? Por ejemplo, el decir, como, sé más pleno en tus sentidos, ¿cachai? Trata de vivir un poco menos en tu mente. Trata de entender que no eres eterno, sino que eres parte del ciclo, ¿cachai? Como, ¿es posible también hacer eso de repente? Pero en volar no es posible y necesitáis este tiempo para poder comprender algo así. Quiero, antes de dar esa respuesta, que está re buena la pregunta, otra pausa comercial, porque el tiempo nos apremia y se nos corta ahí. Me están mandando puede ser una pregunta bien como formulada para que también vayamos cerrando el programa, porque llevamos harto rato. Más de una hora. Sí, y este tema es como intenso, ¿ya? Pero eso, vayamos a nuestra pausa comercial. Sí,
Después hay que replantear la pregunta, ¿o no? Bueno, ahí vemos. La llamo a la partida, sí. Me estoy adelantando, no estoy ansioso. Ya. Ay. En el espacio independiente escuchamos a Laurela con Marchité. Sigues en Qué Intenso. Yo me iré al fondo, se consume solo en lo hondo y no responderá a ni un porqué. Pocas cosas tocan haciendo que te deshagas mientras caes hondo. El tabaco proviene desde un fondo, sin prosas no sobreviviré. De que marchité todas mis primaveras, loca me grité en el espejo, pierden su equilibrio las promesas. Marchité todas mis primaveras, loca me grité en el espejo, pierden su equilibrio las promesas. Escucha todo el trabajo de Laurela en Spotify y YouTube. También puedes seguirla en su Instagram, Laurela_. El sol no se me cansa de viejo, la luz no satisface mis duelos, solo el canto me da un consuelo. Marchité todas mis primaveras, loca me grité en el espejo, pierden su equilibrio las promesas. Marchité todas mis primaveras, loca me grité en el espejo, pierden su equilibrio las promesas. Su equilibrio las promesas. Y ahora sí volvemos con nuestro último bloque para cerrar un poco esta conversación que ha estado súper cuática. Igual ha estado como de las cósmicas. Siento que le ha faltado poquito. Y para cerrar, le preguntaba a la Paula antes de irnos al corte, ¿cómo hacer llegar este mensaje de que se puede vivir de otra forma, de que el ego y este modo automático son parte de nosotros, pero que no es necesariamente como tenemos que vivir? ¿Cómo se hace llegar este mensaje a otras personas que no han tenido necesariamente los privilegios materiales para poder darse el tiempo de pensar estas cosas, de poder darse estos cuestionamientos, no han estado en los círculos de personas que también generan este tipo de pensamientos, pero que igual tienen, o sea, viven en este mismo sistema y sufren lo mismo que el resto? Y que no dejan de tener tampoco un pensamiento crítico respecto a todo, pero que no... O sea, el estallido fue la prueba, pero igual tienen que seguir sobreviviendo. Entonces, como está ahí en el planteamiento. O sí. O si no existe, o si de repente no existe como esa forma y tenéis que vivirlo, no sé. También porque de repente pasa. Es que tomarlo como una invitación yo creo que es el primer paso y no sentirlo como algo que hay que resistir. La aceptación, pero como una oportunidad, yo creo que es lo principal porque te hace también entrar a dominios de la fe, que es lo que también se ha perdido mucho. Creer en algo, dejarte sostener por algo que te está cuidando de alguna manera. Entonces ahí vuelve todo este sentido de pertenencia también. Entonces, yo siento que como una fórmula mágica no hay, pero sí principalmente empezar a mirar cuáles son los miedos que tengo a cambiar, cuáles son mis máscaras,
qué finalmente es lo que yo perpetúo en los hábitos cotidianos que no me permiten trascender, darse cuenta de eso, empezar a mirar con qué me estoy pisando todos los días la cola. ¿Te fijas? Hábitos sostenidos, porque ya hoy día tienen que ser cambiados. Conectarse con la naturaleza, principalmente está toda la base ahí. Hay que mirar, hay que contemplar, hay que observar, hay que escuchar, hay que reunirse con las personas, participar. Yo creo que esa es la cualidad que tiene esta nueva era de esta espiritualidad sagrada, es que está basada en el respeto y en la integración de todas y todos, como un entramado social renovado. Y no dejar de creer, porque eso nos hace no pensarnos como inmortales otra vez, superpoderosos. No, siempre hay algo que te sostiene. De ahí viene no tener miedo. Esto es lo que necesitas. Al final la pandemia, como dije al inicio, es la enfermedad del alma, la cura de la enfermedad. Qué bonito, como volver a retomar. Es que es como retomarlo afuera, al fin de cuentas. Exactamente. Exacto. Bueno, muchas gracias, Paula, por estas maravillosas Estar con ustedes, con todos y todas. No, y igual volver a mencionar que gracias por el tiempo, porque bueno, estamos grabando esto súper tarde. Como mencioné, la Paula seguramente tiene una agenda repretada, sobre todo ahora con tanta gente encerrada, creo que todos nos estamos volviendo un poquito locos. Necesitamos un poco canalizar las ideas ahí, aterrizarlas, porque también estar mucho con uno mismo, como habíamos dicho, no es tan fácil. Y no todos nos caemos bien. No, esa es una realidad que hubo que afrontarse. Una relación que cuidarse y cultivar un poquito. Trabajar la aceptación, pues ven, chiquillos. Así que muchas gracias, Paula, por el espacio, por el tiempo, por la buena Por la onda, instancia, por el cariño. por el cariño, sí. Bacán por conversar, no nos dimos ni cuenta, nos alargamos casi 2 horas, así que pues estoy muy feliz editando, pero no, pero hoy en día los programas hacen todo, así que nada, pues eso, muchas gracias, Paula, A ustedes, sí. bacán como siempre, y gracias a toda la gente que nos escucha, que está con nosotros, nos ha acompañado hasta ahora, Cuando quiera. llegado hasta el capítulo de hoy. Muchas gracias por seguirnos desde el principio, lo hacemos con cariño, un poco constante, pero con mucho cariño. Y eso. Ya volveremos cuando nos sintamos mejor. Hay que aplicarse más, chicos. Viene la responsabilidad consciente. Los hábitos dependen de las intenciones aplicadas. Sí, tenemos que causalizar Y les esto, tiré Ale. el palo. Ya. Sí, El bosque. es algo que lo hemos intentado, pero así son. Vamos a seguir. Oye, yo quería sacarles una fotito para poder subirla de portada, así que pongan su carita más bonita. Y Fabián, tú ponte a la luz. Ya está. A esta hora, ¿cómo vamos a salir? Yo por lo menos. Eso. Ahí. Nada, bonitos y gorditos. Ay, no puedo. Ya. Muchas gracias. Yo, Pau, muchísimas gracias. Besitos, chiquillos. Eso. Pues me mandan todo ahí. Sí, Ya. siempre vamos a estar ahí avisando para que podamos escucharnos de nuevo. Y nada, Eso. muchísimas gracias. Chau, chau. Besitos, Chao. chicos. Que Chau, chiques. Chao. Vale. Chao. Que descansen. Gracias por escucharnos. Bye bye. Chao. Mientras se acaba el mundo, dejamos de buscar respuestas y comenzamos a hacernos preguntas. Hoy nos pusimos existencialistas y muy densos. Gracias por acompañarnos en Qué Intenso. Bye.